Listo, Listo. iniciamos la grabación. Empezamos 3, 2, 1. Chicos, muy bien, tengan todos ustedes muy buenos. No, mentira. Bien, vamos a continuar, chicos, aquí, sí. La semana pasada habíamos dicho que habíamos hablado de la regla del octeto, ¿no? Y que un átomo, pues obviamente para alcanzar su estabilidad, que es lo que se busca en un enlace químico, ¿qué cosa necesita? Necesita, pues obviamente, asemejarse a lo que vendría a ser un gas noble, ¿sí? En general, los gases nobles tienen a lo mucho, pues obviamente, 8 electrones en la capa de valencia, a excepción del helio. El helio no lo vamos a considerar en este caso. Lo que vamos a hacer entonces, ¿qué cosa sería? Sería, hola, ¿qué tal, Vitón? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué cosa sería? Sería, pues, que los átomos van a necesitar completar 8 electrones en su capa de valencia para poder ser, ¿qué cosa? Para poder ser estables. Eso es lo que plantea Gilbert Newton Lewis en la regla del octeto. Ahora, para poder completar esos 8 electrones se puede hacer de varias formas. Uno sería compartiendo electrones, ganando electrones o perdiendo electrones, ¿correcto? De esa forma es como nosotros podemos, pues, darnos cuenta que está cumpliendo la regla del octeto. Gana electrones, pierde electrones, comparte electrones, entonces tendríamos, pues, obviamente, en ese caso, ¿sí? La idea es que cumpla, pues, en ese caso, los 8 electrones en la capa de valencia. Pero hay algunos elementos químicos de la tabla periódica que no van a cumplir eso de ahí. Por ejemplo, en el caso del berilio, el berilio es un elemento metálico que solamente tiene 2 electrones en su capa de valencia. ¿Está bien? Dos electrones en su capa de valencia. Está. Yo sueño con esa definición. Dice. Listo. Tiene 2 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, y conforme enlaces covalentes, va a tener que compartirlos. Resulta pues que al compartir esos electrones no va a llegar a los 8 electrones en la capa de valencia. Esto no quiere decir que los elementos no sean estables. Profe, pero usted dijo que la estabilidad se llegaba con 8 electrones. Está bien, pero eso solamente es para aquellos que cumplen la regla del octeto. Pero hay algunos elementos que no lo van a cumplir y que van a ser excepciones. Y hay casos en los que vas a tener menos electrones de los que esperabas, menos electrones de los 8, y hay otros casos que vas a tener más electrones de los 8, ¿correcto? Entonces vamos a analizar, pues obviamente, esas excepciones a la regla del octeto. Primero, vamos a colocar una de las excepciones que sería el octeto incompleto. Esto, como ya te mencioné, no quiere decir, mira, esto como ya te había mencionado, no quiere decir que la sustancia sea inestable, por si acaso. ¿Eh? Muchos piensan, no cumple la regla del octeto, es una excepción. Entonces es inestable. No, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Excepciones a la regla del octeto, ponemos aquí octeto incompleto. Octeto incompleto. Incompleto. ¿Qué cosa es un octeto incompleto? Aquel que no llega a los 8 electrones en la capa de valencia. ¿Está bien? Octeto incompleto. Aquel que no llega a completar, los 8 electrones en la capa de valencia. Los 8 electrones en la capa de valencia. Mira, en la capa de valencia. ¿Está bien? En la capa de valencia. O sea, el número de electrones en su capa de valencia, una vez enlazado, es menos de 8 electrones. ¿Está bien, chicos? Es menos de 8 electrones. Muy bien. Punto. Por ejemplo, ¿quiénes son las sustancias que suelen tener octeto incompleto? Por ejemplo, aquellos compuestos formados con berilio. El hidrógeno también presenta un octeto incompleto. El boro y el aluminio también presentan octetos incompletos. El litio también va a presentar un octeto incompleto, ¿correcto? Muy bien, pero vamos a centrarnos principalmente en el berilio, el boro y el aluminio para este tipo de sustancias que vamos a ir analizando por acá. Por ejemplo, el dicloruro de berilio, o simplemente el cloruro de berilio, nada más, ¿no? Por ejemplo, el borano, el BH3, por ejemplo, o el cloruro de aluminio, aluminio cloro 3, por ejemplo, ¿no? Hay más casos, obviamente. Ahí está. ¿Está bien? ¿Qué vamos a tener aquí? Acá vamos a tener el berilio, que está formando pues enlaces con el cloro, el boro con el hidrógeno y el aluminio también con el cloro. Resulta
que en este caso el berilio es un elemento del grupo 2A de la tabla periódica. Y como ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Esa cantidad, a ver un ratito, como ya habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? ¿Qué iba a pasar aquí? Esa cantidad de electrones de valencia coincidía ¿con quién? ¿Con quién coincidía la cantidad de electrones de valencia? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el grupo en el que se iba a encontrar. ¿Te acuerdas, no? El grupo en el que se encuentra una sustancia iba a coincidir con la cantidad de electrones de valencia. Si en este caso el berilio se encuentra en el grupo 2A, quiere decir que tiene 2 electrones en su capa de valencia. Entonces, ¿cómo sería su estructura? Mira, vamos a ir analizando de una vez. El berilio tendría 2 electrones en la capa de valencia. El cloro se encuentra en el grupo 7A de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 7 electrones en su capa de valencia. Cloro por aquí y cloro por allá. Vamos a graficarle sus electroncitos. Tendríamos por acá el electrón del cloro, sería 7 por cada lado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Bien, chicos, fíjense. En este caso, para que sea la sustancia lo más estable posible, pues obviamente deberían cumplir la regla del octeto. El berilio se enlaza con el cloro y el berilio se enlaza con el cloro por este otro lado. Mira, 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 mira. Se van a enlazar. ¿Para hacer qué cosa? Para ser más estables. ¿Con qué finalidad? La finalidad de llegar al octeto. El cloro sí llegó al octeto, porque el cloro ¿qué cosa tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y con este electroncito que está compartiendo con el berilio sería 8. Por este otro lado, el cloro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y con este electrón que está compartiendo con el berilio sería 8. Los cloros sí están cumpliendo la regla del octeto. Pero ¿qué está sucediendo con el berilio? El berilio que se encuentra aquí en medio tiene 1, 2, 3 y 4. No tiene más electrones de valencia. No tiene más electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, el berilio solo tiene 4 electrones de valencia. Y ya completó, más bien dicho, ya se enlazó completamente. Ya no tiene forma de poder enlazarse el berilio en este caso. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder aquí es que el berilio no está cumpliendo la regla del octeto. Es una excepción a la regla del octeto. Es o presenta lo que se conoce como octeto incompleto. Profesor, ¿será que el berilio entonces, o esta sustancia, el cloruro de berilio, será que es inestable? No. El berilio ya es feliz, ya es contento. Con esos 4 electrones en su capa de valencia, el berilio se siente satisfecho y dice, yo ya no necesito más. ¿Sí? Yo con 4 es suficiente para mí, dice, ¿no? Yo con 4 estoy completamente listo y completamente estable. Tiene 4 electrones en la capa de valencia y eso no implica que sea inestable porque no cumple la regla del octeto. No, es una excepción de la regla, pero aún así sigue siendo estable, ¿correcto? Muy bien. ¿Y por qué no cumple con la regla del octeto? Porque date cuenta que como solo tiene 2 electrones de valencia y al momento de enlazarse, por cada electroncito puede formar, pues obviamente, un enlacecito, mira. ¿Está bien? Ya vamos a verlo eso en la clase que viene este martes. Vamos a hablar de enlace covalente. Mira, cada enlacecito solamente implica la presencia ¿de qué? De 2 electrones. Un enlace covalente, un enlace así representado por esa rayita, implica ¿qué cosa? Solamente 2 electroncitos. Súmalos. ¿Cuántos llega? Solamente llegó a 4. Ya no puede más. Porque como ya no tiene más electrones en su capa de valencia, no le permite formar más enlaces. Si tuviese más electrones, formaría más enlaces. Y veamos, pues, a ver si es que llega a los 8 también. Por ejemplo, en el caso del boro. ¿En qué grupo se encuentra el boro? ¿Es apolar? Ah, sí, sí, claro, pero eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después. Claro que sí, sí es apolar. Mira aquí. En el caso del borano, el BH3, ¿qué está sucediendo? ¿El boro en qué grupo se encuentra? ¿Quién puede decirme en qué? Ahí está, muy bien, muy bien. El boro se encuentra en el grupo 3. Si se encuentra en el grupo 3, chicos, 3A de la tabla periódica, dime por favor cuántos electrones de valencia va a tener. ¿Cuántos electrones de valencia? 3 también, perfecto. Vamos a graficarlo de la forma más simétrica posible. Ya siempre debemos buscar la simetría. La simetría me va a dar la mayor cantidad de ¿qué? De estabilidad, ¿correcto? La simetría siempre me da una mayor cantidad de estabilidad. Y el profe que es de geometría, que está pues ahí, el profe Baitoni,
¿no? No puede desmentir ello, pues obviamente. Imagínate que tuvieses pues una mesa cuadrada y que le pones las patitas pues en forma asimétrica. ¿Qué cosa va a pasar? Pues la mesa se va a tambalear, pues obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay simetría. La simetría te entrega siempre una, ¿qué cosa? Mayor estabilidad. Eso es muy importante, ¿ya? Por lo tanto, chicos, en este caso, vamos a acomodarlo por aquí. Listo, sería de esta manera, ¿ya? Vamos a hacer lo más simétrico posible, ¿sí? Listo. Siempre, ¿ah? Siempre busca tu simetría al momento de hacer este tipo de estructuras que ya la otra semana vamos a ver, el martes vamos a ver, que se conocen como las estructuras de Lewis. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. El hidrógeno, ¿cuántos son? Son 3 hidrógenos. Uno por acá, ¿está bien? Otro por acá y otro por allá. Ahí está, chicos. Cada hidrógeno tiene su propio electrón de valencia. El hidrógeno, profe, está en el grupo 1A, por lo tanto, solo tiene un único electroncito. El hidrógeno está en el grupo 1A, por lo tanto, tiene solamente un único electrón, ¿correcto? Veamos entonces aquí cuántos enlaces va a formar. Mire, el boro se va a unir con el hidrógeno, el boro se va a unir con el hidrógeno, y por este lado, el boro también se une con el hidrógeno, ¿correcto? ¿Qué está sucediendo aquí, chicos? Miren, por favor. Cada átomo de boro está formando 3 enlaces. Cada enlace de este tipo, cada enlace compartido, cada enlace covalente, ¿sí? Cada enlace covalente implica 2 electroncitos. Acá hay 1, 2, 3. Por lo tanto, el boro está formando ¿cuántos electrones de valencia? ¿Cuántos electrones de valencia? ¿Cuántos electrones de valencia está formando? Si está formando en este caso 6 electrones de valencia, quiere decir ¿qué cosa? Que no va a llegar a los 8 electrones, no completa los 8 electrones. Por lo tanto, el boro estaría formando ¿qué cosa? Un octeto incompleto. ¿Será el único que estará formando octeto incompleto, chicos? No, ¿cierto? El boro solamente llega a los 6 electrones de valencia. Vamos a poner así, ¿ya? 6 electrones de valencia. Pero ¿qué sucede con el hidrógeno? ¿Qué sucede con el hidrógeno? El hidrógeno tampoco está cumpliendo la regla del octeto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente tiene ¿qué cosa? 2 electrones en su última capa, 2 electrones de valencia. Por lo tanto, el hidrógeno tampoco está cumpliendo con la regla del octeto porque tiene 2 electrones de valencia, ¿correcto? Porque tiene 2 electrones de valencia. Profesor, pero ¿el hidrógeno no cumple con la regla del octeto? No, así es, el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. Profesor, si es asimétrico, entonces no es estable. No, en realidad, o sea, ¿cómo te puedo decir? En este caso, ¿sí? Nosotros usamos la simetría para buscar la mayor estabilidad. Tú sabes que las moléculas siempre buscan ser lo más estables posibles. Puede darse, pues, obviamente, una cierta simetría, ¿sí? O puede ser una cierta asimetría también. Pero eso no quiere decir que sea más inestable o más estable, no. Más adelante vamos a ver que esta simetría nos va a ayudar para determinar si una sustancia es polar o es apolar. Pero para establecer la estructura de Lewis, siempre se busca tener la mayor simetría posible. Siempre, ¿está bien? Siempre. El hecho que sea simétrico, asimétrico, tampoco implica, pues, que sea completamente, pues, inestable. ¿Está bien? Completamente inestable, no. Tampoco es de esta manera, ¿sí? Muy bien. A ver, excelente, muy bien. Profesor, ¿todos los elementos del grupo 1A no llegan al octeto? Me dice, no, ten cuidado, no es así. El hidrógeno es uno de los elementos que no llega al octeto. ¿Por qué? Porque en este caso el hidrógeno solo tiene un electrón en total. ¿Te das cuenta? Un electrón en total, no tiene más. El litio es otro ejemplo que no llega al octeto tampoco, porque en total tiene 3 electrones. El litio es un metal. Y ahorita vamos a ver que cuando forma, pues obviamente su enlace iónico, que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Cuando forma su enlace iónico, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que pierde su electroncito de valencia, el único que tenía de valencia, y solamente le sobran 2. Por lo tanto, tampoco está cumpliendo la regla del octeto. Pero del sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, como tienen muchos electrones en total, no electrones de valencia, muchos electrones de valencia, tienen muchos electrones en total, perder solamente un electrón de valencia no le va a afectar tanto y va a poder formar sus 8 electrones. Ya lo vamos a ver en un rato, vamos a verlo en un momento, ¿está bien? Pero no puedes afirmar que en este caso
todos los elementos del grupo 1A no van a cumplir con la regla del octeto. Eso no se puede afirmar, ¿ya? Ten mucho cuidado ahí. Dice, profe, el helio, ¿por qué? El helio, profe, ¿qué es enlace dipolo? Ya, eso lo vamos a ver después. Ahorita, no, ahorita vamos a perder tiempo si hablamos de eso. Vamos a tocar eso ahí después, ¿ya? Me dice por ahí, profe, para ver yo si cumple o no la regla del octeto, tengo que ver cómo es su compuesto. Tienes que saber realizar su estructura de Lewis, obviamente. Para saber si cumple o no cumple el octeto, necesitas saber esto, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. O sea que cumplen, pero perdiendo electrones. Así es. Van a cumplir, pero perdiendo los electrones. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Por aquí dice, profesor, para ver si cumple o no la regla del octeto, lo tengo que ver como compuesto. Claro, tienes que enlazarlo, pues, para ver si está cumpliendo la regla del octeto. Recuerda que la regla del octeto se cumple para un enlace químico. Tú no puedes decir, analizar una regla del octeto para un elemento nada más, o sea, para un átomo nada más, no tiene sentido, no. Tienes que primero formar el enlace químico y analizarlo. Dentro de ese enlace químico lo debes analizar, ¿está bien? Profe, ¿por qué en vez de perder electrones de valencia, por qué en vez de perder electrones de valencia compartir en el berilio? En el berilio es un caso muy especial, que ya lo vamos a ver en un momento. El berilio tiene una cierta densidad de carga que no le permite perder los electrones. Tiene los electrones fuertemente atraídos, ¿está bien? Tiene los electrones fuertemente atraídos. Entonces, ¿qué va a suceder? No lo va a perder fácilmente, ¿está bien? Y lo único que hace es, ¿sabes qué? Yo siendo metal, que normalmente pierdo electrones, no los voy a perder al formar un enlace, solamente los voy a compartir. ¿Se debe a qué? A la densidad de carga que va a tener, ¿qué cosa? El berilio. Se debe a eso, a la densidad de carga. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Claro, porque lo normal es, oye, profe, usted me dijo que los metales pierden electrones. Y es cierto, el berilio pierde electrones, claro que sí, cuando le das energía. Pero cuando forma un enlace, ¿está bien? En la gran mayoría de casos el berilio no tiende a perder los electroncitos, ¿está bien? Si no tiende a qué cosa, a compartirlo. Y en un rato lo vamos a ver más detalladamente, ¿sí? Entonces es por su densidad, no, densidad no, densidad electrónica, que es otra cosa, ¿ya? Es por su densidad electrónica. Ya lo vamos a chequear en un toque, ¿sí? Muy bien, seguimos chicos. Entonces, así sería pues obviamente la regla del octeto para cada una de estas sustancias. Pero oye, la pregunta es, ¿estas sustancias serán inestables? No, ¿cierto? Yo qué te dije, el hecho que no cumpla la regla del octeto y que tenga un octeto incompleto no quiere decir que sean inestables. Son estables porque ellos ya son felices con esa cantidad. No necesitan más. ¿Está bien? No, si es que necesitase y no lo completara, bueno, pues obviamente ahí sí va a ser inestable. Pero en este caso, el boro es feliz con sus 6 electrones en la capa de valencia. El berilio es feliz con sus 4 electrones en la capa de valencia. Por ahí me dijeron, profesor, me dijeron por ahí, profe, ¿y por qué solamente el berilio llega a 4? Porque, ya te lo dije, ¿te acuerdas? Porque solo tiene 2 electrones en su capa de valencia. Y por cada electrón puede compartir y formar un enlace. En caso del boro, ¿qué está sucediendo? El boro tiene más electrones al final. ¿Por qué? Porque resulta que como el boro se encuentra en el grupo 3A, solamente tiene inicialmente 3 electrones de valencia. Y al formar sus enlaces, cada electrón de valencia va a compartirse y por eso llega hasta los 6 electrones de valencia. Entonces tú te imaginarás que aquellos elementos que tienen 4 electrones de valencia pueden formar 1, 2, 3 y 4. 4 enlaces, por lo tanto, a partir del 4A en adelante, esos elementos sí van a poder formar, ¿qué cosa? El octeto. Los elementos del grupo 1A como el hidrógeno, los elementos del grupo 2A en este caso como el berilio nada más, los demás no, solamente el berilio. El hidrógeno también nada más por ahí. Y el boro, está bien, que está en el grupo 3A junto con el aluminio, ¿sí? Van a tener, ¿qué cosa? Van a formar un octeto incompleto, ¿ya? Son los más comunes, son los más comunes, ¿está bien? Muy bien. Listo, chicos. Eso vendría a ser el octeto incompleto, ¿está bien? Eso vendría a ser el octeto incompleto. Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? No es la única excepción. Hay también octetos conocidos como los octetos expandidos. ¿Cómo es un octeto expandido, profesor? Vamos a poner por acá, octeto expandido, ¿está bien? Octeto expandido. Ponemos por aquí. Octeto expandido. Mira. Octeto expandido. Ahí está.
Si el octeto incompleto era porque tenía menos de 8 electrones en la capa de valencia, el octeto es cuando tienes 8 electrones en la capa de valencia, ¿qué cosa puedes concluir tú acerca del octeto expandido? ¿Qué cosa puedes decir tú ahí? ¿Qué podrías decir tú? A ver. ¿Es un factor importante saber la electronegatividad? No, no, no. Saber la electronegatividad no, sino la tendencia. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Está bien? ¿Quién tiene más electronegatividad? ¿Quién tiene menos? Te va a ayudar, obviamente, la electronegatividad para poder hacer, pues, obviamente, tu estructura de Lewis, como estamos viendo por aquí, ¿ya? Muy bien, chicos, que sobrepasa los 8 electrones de valencia. Que está expandido, dice David. Obviamente, pues, David. Muy bien, que tiene más de 8 electrones de valencia. Por supuesto, chicos, ¿sí? Excede los 8 electrones de valencia, ¿correcto? Muy bien, vamos a decir aquí, excede los 8 electrones en la capa, de valencia. Valencia. En la capa de valencia. Ahí está. Punto. Mira, 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 mira. Por ejemplo, por este caso tendríamos, ¿sí? Tendríamos elementos, compuestos, perdón, como por ejemplo, el tetrafluoruro de xenón. Ahí está, mira. El tetrafluoruro de xenón. Xenón flúor 4. ¿Está bien? Tendremos el pentacloruro de fósforo. Pentacloruro de fósforo. Tendremos también, por ejemplo, el tetrafluoruro de azufre. El tetrafluoruro de azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, ya está. Bien. Veamos, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir aquí. Mira, a ver, preguntas. Tiene más de 8 electrones. Claro, el tetrafluoruro de xenón, ¿no? Xenón flúor 4. ¿Qué sucede? El xenón es un gas noble, es un elemento del grupo 8A de la tabla periódica. Profe, no debería formar enlaces. Claro, pero ya te dije que a condiciones no ordinarias, o sea, con presiones altas y temperaturas altas, el gas noble xenón puede formar enlaces con un elemento altamente electronegativo que le va a permitir, pues, obviamente, enlazarse, ¿te das cuenta? En este caso, el tetrafluoruro de xenón, pues obviamente puede formar enlaces, el xenón con el flúor. ¿Está bien? El xenón se encuentra en el grupo 8A de la tabla periódica. ¿Está bien? Se encuentra en el grupo 8A de la tabla periódica. Esto quiere decir que tiene 8 electrones en la capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El flúor es un elemento del grupo 7A de la tabla periódica. Flúor, ahí está. El flúor es un elemento del grupo 7A de la tabla periódica y tiene, pues, obviamente, 7 electrones en su capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en este caso, el xenón va a, ¿qué cosa? A compartir electrones con el flúor, generando una estructura que va a contener un mayor número de ¿qué? De electrones en la capa de valencia. Ahí está. Por aquí tendríamos de esta manera, acá también, y por aquí también. Listo. Chicos, el flúor en ambos lados, ¿el flúor a cuántos electrones de valencia ha llegado? ¿El flúor a cuántos electrones de valencia llegó? En todos los casos el flúor completó su octeto. El flúor llegó a los 8 electrones de valencia. Pero ¿qué sucede con el xenón? El xenón ya tenía 8 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ahora con los 4 electrones que está compartiendo, pues obviamente va a formar ¿qué cosa? 12 electrones en su capa de valencia, ¿correcto? Por lo tanto, el xenón tiene 12 electrones en la capa de valencia. 8 electrones de valencia implicaba el octeto. Si tiene 12, quiere decir que ese octeto se ha expandido, ¿correcto? Se ha expandido. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
Por ejemplo, profe, el pentacloruro de fósforo. Quiere decir que el fósforo está así. Grupo del fósforo sería, el fósforo está en el grupo 5A de la tabla periódica PROSOR. 5A de la tabla periódica PROF. Entonces quiere decir que tiene 5 electrones en la capa de valencia. Pero, en este caso, lo que va a ocurrir es que deberías tener 5 cloritos, porque te dice pentacloruro. Vamos a colocar por aquí. Pentacloruro sería cloro por acá, cloro por aquí abajo, cloro por la derecha, cloro por aquí y cloro por ahí. Ahí está. Listo. Listo. Ahí lo tienes. Vos tenés tus 5 cloritos, pues obviamente en cada uno de esos extremos. ¿Está bien? Muy bien, dice, profe, y ahí no se podría dar un enlace dativo, ¿no? No hay dativos por aquí, no hay dativos por el momento. ¿Ya? Ahí ustedes todos consultar la periódica, claro, ustedes están consultando la periódica, pero en su cabeza, ¿no? Ahí ya memorizados los elementos en su cabecita, ¿no, chicos? Claro que sí, obviamente, ya los elementos tienen que saberlo de memoria, ya. Por lo menos los representativos, por lo menos los representativos. Miren. Vamos a colocar los electrones en la capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya sabes que el cloro está en el grupo 7A, por eso sus 7 electrones en la capa de valencia. Igual por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 también. Acá mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? Bien, chicos, ya está. Grupo 7A para el cloro, ¿correcto? Grupo 7A para el cloro. Claro, sí puedes, sí podrías ayudarte de eso, ¿Ya? Pero eso, tranquilo, no se me adelanten, chicos, por favor. Ahorita estamos hablando solo si cumple o no cumple la regla del octeto. No se me adelanten, ya me están haciendo preguntas de enlace covalente. No estamos en enlace covalente todavía. En enlace covalente nos vamos a explayar. No quiero perder mucho tiempo hablando de covalente cuando todavía vamos a tener pues ya 5 horas completitas para solamente enlace covalente, ¿ya? Así que, obviamente, en este caso, quiero que analicemos primero y le prestemos principal atención a lo que vendría a ser, pues, el octeto, ¿correcto? El octeto, ¿está bien? Y quiero que me pregunten cosas que vayan orientadas principalmente al octeto, ¿está bien? Sí, no, pero sí, te dije que es válido, sí te dije que es válido. Me dicen por ahí, profesor, ¿puedo guiarme del elemento que tiene poca atomicidad? Acuérdate que la atomicidad está escrito aquí abajito, ¿no? Ellos son las atomicidades, el 4, el 1, el 5, el 1, el 4, el 1, ¿ya? Dice, ¿puedo guiarme de las atomicidades para poner al elemento en el centro y lo que tiene mucha atomicidad, ponerlo alrededor? Así es. Por ejemplo, aquí tiene 5 cloros, entonces los cloros deben estar alrededor. Y como solo hay un fósforo, ese fosforito debe estar en medio, ¿correcto? Igual para el tetrafluoruro de xenón. 4 fluoros alrededor de quién? Del xenón, que solamente está una sola vez. ¿Está bien, chicos? Pero como les digo, por favor, ahorita centrémonos principalmente en si cumple o no cumple la regla del octeto, y la pregunta principal es, ¿por qué tiene octeto expandido? ¿Cualquier sustancia puede tener octeto expandido? ¿A partir de qué elementos voy a empezar a tener octeto expandido? Esas deberían ser las primeras preguntas que deberían hacerse, ¿ya, chicos? Son las primeras preguntas que deberían ir haciéndose. Mira ahora acá, en este caso el fósforo, por cada electrón que tiene, ¿sí? Por cada electrón que tiene, está formando un enlace. Si tenía 5 electrones en su capa de valencia, va a formar 5 enlaces. Y ya te dije, 5 por 2 de frente, ¿cuánto es? 10 electroncitos. 10 electrones en la capa de valencia, no te olvides de eso, ¿ya? 10 electrones en su capa de valencia. Cada enlace siempre te agarra 2 electrones, no más, no menos tampoco. Cada enlace te va a agarrar, ¿qué cosa? Es un par de electrones. Si tengo 5 enlaces, 5 por 2, 10. Ah, ok. Hay 10 electrones en la capa de valencia. ¿Para quién? Para el fósforo. Esto, chicos, quiere decir que el tetrafluoruro de xenón es inestable. Es inestable porque no cumple la regla del octeto. ¿Qué dice? ¿Será inestable? No es inestable. ¿El pentacloruro de fósforo será inestable porque no cumple la regla del octeto? Falso también, ¿cierto?
Falso también. Son estables por la cantidad de electrones que ellos pueden, ¿cómo se llama ellos pueden enlazar, ¿correcto? Son estables con esa cantidad de electrones que ellos pueden enlazar. La pregunta, como ya les había dicho yo, aquí en esta parte de las reglas del octeto, es ¿por qué cumplen la regla del octeto? Perdón, ¿por qué cumplen el octeto expandido? ¿Qué les permite a ellos? ¿Qué les permite a ellos, ¿sí? Tener más de 8 electrones. ¿Y por qué el berilio y el boro no podían? Bueno, ya te expliqué por qué no podían, ¿no? Porque tiene pocos electrones en su capa de valencia. Y cada electrón solo puede formar un enlace químico. Por lo tanto, no puede llegar al octeto. Eso ya está clarísimo para ellos, ¿no? Para ellos. Pero ¿por qué en este caso, ¿sí? En este caso, no se está cumpliendo pues esta regla? ¿Por qué en este caso tenemos un octeto expandido? ¿Por qué puede abarcar más de 8 electrones en su capa de valencia? Entonces vamos a hacer un cuadro aquí y en ese cuadro vamos a decir primero quiénes son los que pueden expandir su octeto. Entonces, vamos a colocar por acá lo siguiente. Los elementos del periodo 3 en adelante, los elementos del tercer periodo, mira, y esto no se suele decir, ¿ah? Esto no se suele plantear. Te ponen la regla del octeto, octeto incompleto, octeto expandido, pero nada más. Pero no te dicen quiénes pueden hacerlo. Los elementos del tercer periodo, del tercer periodo, del tercer periodo en adelante, del tercer periodo en adelante, mira, los elementos, fíjate, del tercer periodo en adelante, ¿qué cosa va a suceder? Pueden formar octetos expandidos. Expandidos. Mira, ahí está. Los elementos del tercer periodo en adelante pueden formar octetos expandidos, chicos. Ahora sí, en este caso, agradecería por favor que tengas tu tabla a la mano. O no, es más, yo puedo compartir mi pantalla aquí un instante. Voy a compartir mi pantalla acá un instante. Quiero mostrarte una tabla. A ver, un ratito. Quiero mostrarte una tabla. Ahí está. ¿Sí? Dame un segundito. Ahorita te respondo. Mira. Ahorita te respondo. A ver. Vamos a compartir entonces, dame un segundo, nuestra pantalla, pantalla 2, compartir. Chicos, ¿se está compartiendo? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? ¿Se está compartiendo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Vean aquí, chicos, vean aquí. Muy bien. Vean aquí, por favor. Miren, esta es una tabla periódica que ya les había compartido, creo, al inicio del ciclo, ¿sí? Si mal no recuerdo, ya les había compartido este link. Vean aquí, por favor, que el tercer periodo está en esta zona, ¿cierto? Aquí está el tercer periodo, ¿sí? El tercer periodo se encuentra en esta posición. Todos los elementos del tercer periodo son sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. ¿Está bien? Cuando yo te digo los elementos del tercer periodo, estoy haciendo referencia no tanto al sodio y al magnesio, porque son metales, y tú sabes que los metales se enlazan pues principalmente por enlace iónico, enlace metálico. En este caso nos vamos a centrar un poquito en el fósforo. Mira, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, el bromo. Vamos a centrarnos en los no metales. El criptón, el xenón, el yo. ¿Te das cuenta que estamos hablando de los elementos que se encuentran en esta zona? Ahí está, ¿no? El selenio, el bromo, selenio, bromo y criptón, ahí está. El yodo y el xenón, ahí está, correcto. Ellos son los elementos del grupo, del tercer periodo en adelante, porque está el tercer periodo, del cuarto periodo, del quinto periodo y así sucesivamente. ¿Está bien? Ellos pueden formar octeto expandido. Chicos, pregunta.
¿El oxígeno podrá formar octeto expandido en este caso? ¿El oxígeno podría formar octeto expandido? ¿Qué dice? No importa si te confundes. ¿Podrá formar? No. ¿Por qué no? Porque el oxígeno está en el segundo periodo. Y yo te dije que octetos expandidos son los elementos del tercer periodo en adelante. Tercero, cuarto, quinto, sexto. La pregunta también va a ser ¿por qué? Ahorita te voy a explicar. Chicos, ¿el nitrógeno podrá formar octeto expandido el nitrógeno? Tampoco, ¿cierto? El nitrógeno. Tampoco. ¿Por qué? Porque el nitrógeno se encuentra en el segundo periodo. Y yo les dije del tercero en adelante. Perfecto, chicos. Muy bien. Eso ya quedó clarísimo. Entonces, ahora sí, dejamos de compartir y continuamos con la pizarra. ¿Está bien? Profesor, pero el AR no es gas noble. Claro que sí, el AR es gas noble. Pues, está, exacto, pero yo te dije que el criptón y el xenón sí podían formar enlaces. Te lo dije en el capítulo de propiedades periódicas cuando vimos la parte de electronegatividades. Ahí les dije que el xenón y el criptón sí pueden formar, ¿qué cosa? Enlaces químicos. No a condiciones ordinarias, sino a ciertas condiciones de presión y temperatura. No te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien. Muy bien. El argón no. Hasta ahora no se ha visto compuestos del argón. No se ha podido obtener, no se ha podido trabajar con compuestos del argón. Por eso los únicos que aparecían en la tablita de electronegatividades era el criptón y el xenón, porque son los únicos que han podido ser medidos, ya que pueden formar compuestos. El argón, el helio y el neón no han logrado formar compuestos con ellos, por esa razón no se tiene valores de electronegatividades. ¿Está bien? Muy bien. Listo. ¿Por qué? Por lo que te digo, han intentado, pues, obviamente, obtener compuestos de los otros gases nobles, helio, neón y argón, y no se ha logrado, no se ha podido. Son altamente inestables al querer enlazar con algo y pues simplemente los han rechazado. En cambio, el criptón y el xenón sí lograron poder formar sus enlaces. Entonces, chicos, ya sabes, los elementos del tercer periodo en adelante pueden formar, ¿qué cosa? Octetos expandidos. ¿Debido a qué? Debido a la presencia, ¿debido a qué? Debido a la presencia ¿de qué? De orbitales, de orbitales de orbitales del tipo D. Ahí está. Debido a la presencia de orbitales del tipo D. ¿Está bien? Profesor, pero los gases nobles solamente tienen 8 electrones. ¿Por qué los pone como objeto expandido? A ver, a ver, un ratito. A ver, César, quiero que me ayudes aquí. Quiero que me ayudes acá. El tetrafluoruro de xenón. Tetrafluoruro de xenón. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el xenón? A ver, ayúdame por favor ahí. 12. Entonces, ¿por qué me dices que tiene 8 electrones de valencia? ¿Te das cuenta? Una cosa es la cantidad de electrones de valencia que tiene cuando el átomo está solito, que ya son 8, y otra cosa es cuando está enlazado. Estas reglas, no estamos hablando de un átomo que está solito aislado, la estamos hablando cuando esté enlazado. Si cuando ya está enlazado tiene más de 8, es octeto expandido. ¿Me dejo entender? Cuando está enlazado, ¿sí? Cuando está enlazado. ¿Qué más me dicen por ahí? A ver, quiero ver. Entiendo, perfecto, muy bien. Listo, no hay problema, no te preocupes, César. Me dice por ahí, profesor, o sea, cuando yo veo los elementos que no cumplen con la regla de un enlace, digo que hay octeto expandido u octeto incompleto. Claro, si tú... No, a ver. Es que, chicos, la definición es clara. Si tú ves que tiene menos de 8, es octeto incompleto. Si tú ves que tiene más de 8 electrones de valencia, es octeto expandido. No es necesario que veas reglas, no sé qué reglas te refieres con reglas de un enlace, no sé a qué reglas te refieres exactamente. Simplemente, si ves que tiene menos de 8, octeto incompleto. Si ves que tiene más de 8 electrones, una vez enlazado, obviamente, ¿no? Más de 8 electrones, octeto expandido. ¿Está bien? Ah, ya, ok. Que no cumple, obviamente, pues si no cumple con la regla del octeto, o es expandido, o es incompleto,
o es un caso más que voy a colocar por aquí? ¿Está bien? Presta mucha atención. Quiero terminar bien con esto de acá, ¿ya? Quiero terminar bien. Quiero terminar bien con esto. Ya, ahorita vamos a ver esto. Mira, los elementos del tercer periodo, chicos, en adelante, pueden formar octetos expandidos. ¿Debido a qué? A la presencia de orbitales del tipo D. Profe, ¿cómo es eso de que debido a la presencia de orbitales del tipo D? Resulta que si tú te encuentras en el segundo periodo, chicos, por favor, periodo igual a 2. Periodo igual a 2. Dime, ¿cuántos niveles de energía tiene? ¿Cuántos niveles de energía tiene si estás en el segundo periodo? Muy bien. 2 niveles. Y si estás en el tercero, si estás en el tercer periodo, ¿cuántos niveles de energía hay? Niveles. Niveles. ¿Cuántos niveles de energía hay? Muy bien, hay 3 niveles de energía. Chicos, ¿cuántos subniveles hay en el segundo nivel? Ahora ves. ¿Cuántos subniveles hay en el segundo nivel? Ya, póngame los subniveles que hay en el segundo nivel. Póngame cuáles son los subniveles. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No me digan números. Así. Así. En este caso hay, en el segundo nivel de energía hay S, P y D. ¿Están seguros? ¿Ah? Número cuántico principal igual 2. Número cuántico azimutal, ¿cuánto vale? 0 o 1. Si es 0 es S, si es 1 es P. Oye, no te vayas a olvidar eso, por favor, Por favor, no te vayas a olvidar eso. Si estamos en el tercer periodo, número cuántico principal igual 3. Oye, por si acaso la química está relacionada toda. Esto de enlace químico tiene mucho que ver con la parte de los orbitales, Ten mucho cuidado, no te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien, repásalo, sí, repásalo. El azimutal, ¿cuánto vale? 0, 1 y 2. Acá tienes S, tienes P y tienes D. Entonces, mira, los elementos que se encuentran en el segundo periodo tienen 2 niveles y solamente hay subniveles 2S y subniveles 2P. Nada más. En el tercer nivel, los elementos que se encuentran en el tercer periodo, que tienen 3 niveles, tendrá ¿qué cosa? El subnivel 3S, tendrás el subnivel 3P y tendrás el subnivel 3D. ¿Está bien? Pregunta, chicos. A lo mucho, ¿cuántos electrones puede tener un subnivel del tipo S? A lo mucho, ¿cuántos? Muy bien, excelente. 2 y acá también 2, ¿sí? 2, listo. A lo mucho, chicos, ¿cuántos electrones puede tener el subnivel 2P? 6, perfecto, muy bien. 6 aquí y 6 allá. Perfecto, chicos. Muy bien. Y por último, el subnivel D, ¿cuántos electrones puede tener? 10, perfecto. Muy bien, jóvenes. Excelente, chicos, excelente. Entonces, los elementos que se encuentran en el segundo periodo, ¿cuántos electrones de valencia van a tener como máximo? ¿Cuántos electrones de valencia van a tener? ¿Te das cuenta? En este caso, como máximo van a poder tener solamente 8 electrones. Por esa razón, los elementos que se encuentran en el segundo periodo solamente van a poder tener como máximo 8 electrones en su capa de valencia. No tienen más espacio para poder llenar más electrones. Por esa razón, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, que se encuentran en el segundo periodo, son elementos que van a cumplir la regla del octeto y no van a tener un octeto expandido. Pero aquellos elementos que se encuentren en el tercer periodo en adelante van a tener la capacidad de abarcar 6 más 2 sería 8, pero como tienen un subnivel de tipo D, van a poder seguir agregándole más electrones. Por esa razón, el fósforo que se encuentra ya en el tercer periodo, ¿sí? No solamente va a poder tener sus 8 electrones, sino le permite poder agregar 1, 2, 3 o hasta de repente más electrones. Bueno, depende mucho del elemento, pues, ¿no? En el caso del fósforo le permite agregar, ¿qué cosa? 2 electrones más. Por esa razón, el fósforo puede llegar a tener, ¿qué cosa? Sus 10 electrones en la capa de valencia. ¿Qué pasa con el azufre? Con el azufre acá. Bueno, no, con el xenón, ya, con el xenón. El xenón, ¿cuántos electrones de valencia abarcó? 12. ¿Por qué? Porque como el xenón se encuentra, creo que en el quinto periodo, si mal no recuerdo, xenón, radón, sí, quinto periodo, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces en el quinto periodo también hay 5D, ¿sí o no? También hay un 5D, por supuesto. Va a tener sus 8 electrones del propio xenón y va a poder agregarle 4 electrones más, ¿te das cuenta?
haciendo pues obviamente que se expanda, ¿qué cosa? Su octeto, ¿correcto? Muy bien. Pensé que se refería a la cantidad de subniveles en toda la configuración. Ah, ya, ok, ok. Claro, claro. Entonces, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? En este caso solamente llega a tener 8, no va a poder tener más. Pero aquí, como ya tienes del tercer periodo en adelante, o sea, tercero, cuarto y quinto, ¿me dejo entender? ¿Qué va a suceder? Ah, ya, en este caso, pues obviamente, no solamente vas a poder tener 8 electrones, sino que como tienes un subnivel D adicional, la presencia del subnivel D hace que pueda agregarle 1, 2, 3 o hasta 4 electroncitos más. ¿Te das cuenta? ¿Y esto qué cosa sería? Esto ya sería un octeto expandido. Por eso el fósforo, el azufre, el xenón, el cloro pueden tener octetos expandidos. ¿Te das cuenta? Es por esa razón, pues obviamente, que se brinda esta excepción de la regla del octeto. Los elementos del tercer periodo en adelante pueden formar octetos expandidos debido a la presencia de orbitales tipo D, lo que le permite tener más de 8 electrones, lo que permite tener más de 8 electrones, más de, más de 8 electrones de valencia. Valencia. Ahí está, chicos. Esa nota es muy importante, ¿ya? Así que ya vas a saber tú quiénes pueden tener octeto expandido y octeto incompleto. ¿Está bien? Tú ya vas a saber quiénes pueden tener octeto expandido, octeto incompleto, y quiénes pueden cumplir su octeto sin ningún problema. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, por favor, esta notita tenganla presente siempre, ¿ya? Tenganla presente siempre cuando hablemos de qué, de octetos expandidos. Profesor, esos son los dos únicos casos de excepciones de la regla del octeto. ¿Qué crees tú? ¿Serán los únicos casos de las excepciones de la regla del octeto? ¿O conoces algún caso más? ¿Alguien conoce algún caso adicional? ¿Alguien conoce algún caso adicional por ahí? A ver. ¿Algún caso adicional? No, no, profe. Bien, déjame decirte que hay otro caso adicional de excepción de la regla del octeto. Y se conoce como moléculas impares. Moléculas impares. Moléculas impares. ¿Alguien ha escuchado hablar de estas moléculas impares? ¿Alguien ha escuchado hablar? Ah, por supuesto, claro que sí. Y aparte porque enlace químico es un tema muy extenso, muy amplio, ¿sí? Es un tema muy extenso, es un tema muy amplio. Entonces, por esa razón, viene bastante de enlace químico en los exámenes de admisión. Muy bien, listo. Por último, yo ni sabía que existían octetos expandidos, dice. No, claro que sí. Sí existen los octetos expandidos. Y en este caso, también existen las moléculas impares. ¿Han escuchado hablar, chicos, de las moléculas impares? Entonces, yo estoy sumamente seguro que has escuchado de una molécula impar, pero no sabías qué era eso. Y lo has escuchado bastante. Y ahora último, ¿ah? Ahora último. No, pues ahorita no, chistoso. Solo sé que existen los números impares, profe. Listo. Yo sé que has escuchado hablar de una molécula impar. Que ha sido muy sonada y que ha estado controversial pues en este mundo perdón, en esta época del COVID y todo este problema. ¿Sí? ¿Sabes de quién estoy hablando? Muy bien, Evelyn, es el NO2, es una molécula impar, ¿sí? Pero no me refería a ese exactamente ahorita. ¿Sabes a quién me refiero? Al dióxido de cloro. El dióxido de cloro que se ha estado escuchando, que ha estado pues bastante pues sonado, que sí, que te cura el COVID, que esto, que el otro, ¿no? Que estaba hablándose de esa manera. Y otros bandos que decían que no, que el dióxido de cloro te asesina, te mata porque es lejía y no sé qué tontería más. Bueno, gente sin criterio que se ponen a hablar pues y empiezan a decir cualquier tontería. Bueno, resulta
que el dióxido de cloro es una molécula impar. Lo que dice su compañera Evelyn, el dióxido de nitrógeno también es una molécula impar. El monóxido de nitrógeno también es otra molécula impar. Exacto. Intenté hacerle su nomenclatura, no se dice nomenclatura de Lewis, dice su estructura de Lewis, se dice, no es nomenclatura, es estructura, ¿ya? Muy bien, pero no le encontraba forma, exacto. ¿Cómo puedo hacer yo la estructura de Lewis del dióxido de cloro? Pues hay algo que no te habían comentado. El dióxido de cloro es una molécula impar. El dióxido de cloro es una excepción de la regla del octeto. Si estuviste buscando octetos en el dióxido de cloro, nunca la ibas a encontrar. Nunca la ibas a encontrar. Nunca ibas a encontrar un octeto. ¿Está bien? Nunca ibas a encontrar un octeto en ese caso. Profe, ¿por qué se llama impar? Ya vas a ver por qué se llama impar. Voy a poner la definición. Son moléculas impares, ¿por qué? Porque el número de electrones de valencia que va a poseer esta molécula es un número impar. Chicos, pregunta. ¿Cuántos electrones de valencia tiene esta molécula? No me vayas a decir 10, ¿eh? 10 solamente es del fósforo. Falta sumar la de los cloros. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Yo dije eso, dice, muy bien. Nunca, dice, ahí está. A ver, chicos, pregunta, por favor, sumen, ayúdenme. ¿Cuántos electrones de valencia tiene esta molécula, el pentóxido de cloro? Sería 10, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. Más los 10 que tenemos ahí, ¿cuántos salen? ¿Cuántos electrones son? Gracias, Evelyn, muchas gracias. Son 40 electrones en la capa de valencia. Chicos, aquí abajo, a ver, sería 6 por 4. 6 por 4 es, ¿cuánto era 6 por 4? 24, pero no. 24 más 12, ¿cuánto es? 24 más 12, ¿cuánto es? Aquí, para el tetrafluoruro de xenón. 36, ¿cierto? Muy bien, 36. Oye, para el borano, dime por favor cuántos electrones de valencia tienen total. Bueno, el hidrógeno ya no tiene nada, ¿cierto? Entonces el boro sería acá, solamente tiene 6 electrones de valencia. Y para el dicloruro de berilio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos tiene? 6 por 2, 12 más 4, 10 y 16. Chicos, todos los números que me acaban de colocar son números pares. ¿Está bien? Todos los números que acaban de colocar son números pares. En la gran mayoría de moléculas, la cantidad de electrones de valencia te va a dar un número par. Pero resulta que en este tipo de moléculas, la cantidad de electrones de valencia va a ser un número impar de electrones de valencia. Moléculas impares son aquellos, mira, son aquellos que poseen un número impar de electrones de valencia. Un número impar de electrones de valencia. ¿Correcto? Ahí está, chicos. Listo, mira, yo recién me doy cuenta, ahí está, claro, para que veas, pues. Entonces ya sabes, las moléculas impares son aquellas moléculas que poseen un número impar de electrones de valencia. Todos los demás casos vas a tener que tienen un número par de electrones. Vas a observar eso, te vas a dar cuenta de eso. ¿Está bien? Entonces, las moléculas impares tienen un número impar de electrones de valencia. Chicos, ¿te acuerdas que yo una vez te estaba hablando del diamagnetismo y del paramagnetismo? ¿Te acuerdas? Diamagnetismo y... Uy, chicos, acá me inicia. Acá es para y acá es diamagnetismo. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo, me dice Evelyn. Perfecto, muy bien. Sí se acuerda. El caso del paramagnetismo, ¿cuándo lo íbamos a tener? Por ejemplo, ¿cuándo tenías tú un átomo que era paramagnético? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenías? ¿Cuando estaban llenos? No. Diamagnético es cuando estaban completamente llenos. Llenos. Y paramagnético es cuando tenías orbitales orbitales incompletos, electrones desapareados. Vamos a ponerle así, electrones desapareados. Vamos a ponerle así, ¿ya? Y aquí solamente electrones apareados, nada más. ¿Está bien?
No te vayas a olvidar de eso, ya, por favor. Mucha atención aquí. Las sustancias diamagnéticas son aquellos átomos o elementos, ¿sí?, que tienen solamente electrones apareados y nada más. Ellos son diamagnéticos. ¿Está bien? Muy bien. Claro, ellos eran los ferromagnéticos, pero eso ahorita todavía no nos vamos a centrar. Los paramagnéticos son aquellos que poseen electrones desapareados. ¿Quiénes van a ser paramagnéticos siempre? Cuando tiene un número impar de electrones. Un número impar de electrones. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un número impar de electrones, chicos, el hecho de tener un número impar de electrones implica que por ahí siempre te va a sobrar, ¿qué cosa? Un electroncito. Y la presencia de un electrón desapareado ya implica, ¿qué cosa? Paramagnetismo. ¿Está bien? El hecho de tener un número impar de electrones, ¿está bien? En general, un número impar de electrones, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que vas a tener un electrón desapareado necesariamente. El hecho de tener un número impar de electrones implica tener electrones desapareados. Por lo menos uno. Y si tienes un electrón desapareado, entonces se concluye, ¿qué cosa? Un paramagnetismo. Se concluye un paramagnetismo. Chicos, en este caso, estas moléculas contienen electrones de valencia, perdón, contienen un número impar de electrones de valencia. Creo que su micro está abierto, Miss. Ahí está, chévere, ahora sí. Listo. Como les decía, chicos, aquí en este caso, las moléculas impares tienen un número impar de electrones de valencia. Entonces, si el número de electrones es impar, ¿cómo tiene que ser la molécula? ¿Cómo tiene que ser la molécula? ¿Cómo tiene que ser la molécula? La molécula tiene que ser, ¿qué cosa? Paramagnética. ¿Correcto? Muy bien. Son aquellos que poseen un número impar ¿de qué? De electrones de valencia. Coma. Esto implica que tendrán, al menos un electrón desapareado. Esto indica que tendrán al menos un electrón desapareado, por lo que la molécula será paramagnética. Pregunta de examen de admisión. Creo que era 2018. ¿Está bien? Pregunta de examen de admisión. Creo que era del 2018. ¿Qué te decía? La pregunta decía lo siguiente. ¿Cuáles de las siguientes moléculas son paramagnéticas? Y la gente explotó en ese momento. Volaron todos. Porque todo el mundo se le había enseñado diamagnetismo y paramagnetismo solamente para sustancias elementales, para elementos, para átomos, vamos a decirlo mejor así. ¿Está bien? A todo el mundo se le había enseñado, ¿qué cosa? A todo el mundo, uy, espérate, el micrófono lo puse muy de día, listo. A todo el mundo se le había enseñado, ¿sí? ¿Qué cosa? Se le había enseñado paramagnetismo y diamagnetismo solamente para átomos, nada más. Pero cuando la pregunta te decía cuáles de las moléculas son impares y entre las alternativas te ponían dióxido de carbono, ozono, oxígeno gaseoso, te ponían lo que era ¿cómo se llama esto? El amoníaco, por ejemplo, y uno de ellos te pusieron monóxido de nitrógeno. ¿Tú qué cosa tenías que hacer? Profe, ¿y ahora cómo sé cuál es una molécula paramagnética? ¿Me enseñaron para...? Bueno, ¿quiénes son moléculas paramagnéticas? Ellas. Las moléculas impares son moléculas paramagnéticas. ¿Por qué? Porque al tener un número impar de electrones de valencia, implica que por lo menos vas a tener un electrón desapareado. Y la presencia de electrones desapareados me indica ¿qué cosa? En la propiedad magnética del paramagnetismo. Ten mucho cuidado, por favor, cuando te estén preguntando sobre moléculas paramagnéticas. Vas a tener que analizar a las moléculas impares. Profesor, a ver,
De una vez, ejemplos. Bueno, los ejemplos más sonados de moléculas paramagnéticas o moléculas impares son ¿quiénes? El monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber más todavía, ¿no? Debe haber más. Entonces, ¿qué cosa vamos a anotar aquí? Fíjate, vamos a decir lo siguiente. Hagamos del monóxido de nitrógeno. Chicos, ¿el nitrógeno en qué grupo se encuentra? Hagamos la estructura de Lewis. Muy bien. Ok, claro que sí, Piero. Por supuesto que sí, tienen toda la razón. Te enseñaron muy bien. Siempre que formas un enlace debes tener, pues obviamente, un par de electrones. Yo también te he dicho lo mismo. Cada que veas un enlace siempre son 2 electrones. Siempre son 2. ¿Está bien? Siempre son 2. Pero recuerda que no solamente tienes electrones de enlace, también tienes electrones de no enlace. Electrones no enlazantes. Y ellos no necesariamente tienen que estar en pares. Acuérdate de eso. Fíjate, mira aquí. Si el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, 1, 2, 3, 4, 5, el oxígeno está en el grupo 6A, debe tener 6 electrones de valencia. ¿Está bien? Debe tener 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para que el oxígeno llegue al octeto y sea feliz, solo necesita 2 electroncitos de valencia. Un enlace doble le basta al oxígeno para poder ser feliz y contento. Mira por aquí. Vamos a colocarle su enlace doble. Profesor, mire, el oxígeno es feliz con estos 2 electroncitos. Ahí está. Le pongo un enlace doble y el oxígeno, dime por favor, ¿llegó o no llegó al octeto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones, pero espérate. Está enlazadito. No te olvides de ellos dos. 6, 7 y 8. El oxígeno, profesor, perfecto, llegó al octeto. Oye, ¿qué pasó con el nitrógeno? ¿Qué le pasó? A ver, cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Octeto incompleto. ¿Sería octeto incompleto en este caso? ¿Será un octeto incompleto? Profe, no llegó a los 8 electrones de valencia. Ok, es muy cierto. No llegó a los 8 electrones de valencia, correcto. Pero ¿sabes qué? La clasificación de esta molécula no va tanto para el octeto incompleto, porque tiene una característica muy particular. Cuenta todos los electrones que tiene. A ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? A ver, cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Obviamente puedes considerarlo un octeto incompleto, podrías, pero hay una mejor clasificación para él. Molécula impar. ¿Por qué? Porque tiene un número impar de electrones de valencia. Y definitivamente, si tiene un número impar de electrones de valencia, no va a cumplir la regla del octeto. ¿Te das cuenta? ¿Correcto? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa decimos? Profe, pero para que el nitrógeno llegue, debería tener 3 enlaces. Por supuesto, claro, debería, pero ¿con quién lo vas a enlazar? Profe, pero entonces enlácelo con el oxígeno, pon un electrón del oxígeno, póngale un triple enlace. Mira, si tú le pones, a ver, vamos a hacer algo así. Si tú le pusieses un enlace adicional, vamos a hacer la parte para no lograr la figura, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, doble enlace. Aquí, vamos a ponerlo así, ¿ya? Así, y acá. A ver. Imagínate, profe, ya, pero ahora sí el nitrógeno ya llegó al octeto, ya, el nitrógeno es feliz. Pregunta. ¿Cuántos electrones de valencia tendría el nitrógeno? ¿Cuántos electrones de valencia tendría el nitrógeno? Profe, ahí sí tendría 8, P. El nitrógeno. El nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tendría el nitrógeno? Me dice por ahí, está mal puesto los electrones del oxígeno. ¿No debería ser de 2 en 2? Claro, se podría decirse de esa forma, pero una pregunta. Pero igual, dime en ese caso, para refutártelo de otra manera también. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? Exacto, ese es el problema. Que le estás dando 10 electrones. No, 10 son 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, no. Espérate, tienes toda la razón. Ahí está, sí, sorry. Así era, así era. Ya listo, ahora sí era. Sorry, así era. Ah, me emocioné con los electrones. Listo. Dime ahí. Dime ahí. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? Por favor, chicos, respondan. Solamente es contar nada más. Cuenta. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? Tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, tiene 8. ¿Y cuántos tiene el oxígeno ahora? Cuéntalos, por favor, cuéntalos. Solamente es contar los puntitos nada más. ¿Sabes contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se pasó de los 8 electrones de valencia. El oxígeno puede tener más de 8 electrones en su capa de valencia. ¿Qué cosa dijimos hace un momento? ¿Qué dijimos? Que el oxígeno no puede tener más de 8. ¿Por qué? Porque está en el segundo periodo, exacto. Exacto. Esa es la razón. No puede tener, entonces no le puedes meter un enlace más. Por esa razón, sería de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Molécula impar. Vamos para el otro caso. El dióxido de nitrógeno. Mira aquí. Dióxido de nitrógeno. Tienes al nitrógeno en medio. Tienes un oxígeno por acá y tienes otro oxígeno por allá. El nitrógeno grupo 5A de la tabla periódica, por aquí, de esta manera, por acá también. El oxígeno, ¿sí? Está en el grupo 6A. Vamos a ponerle por acá, vamos a ponerlo así, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El nitrógeno va a formar un enlace doble con uno de los oxígenos. ¿Está bien? Con uno de los oxígenos. Ahí está, un enlace doble con uno de los oxígenos. Perfecto. Aquí el nitrógeno llegó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cualquiera dice, profe, póngale un enlace más. No, definitivamente no le puedes poner un enlace más para que llegue al octeto en este caso. No se puede. ¿Por qué? Porque este oxígeno necesita llegar a los 8 electroncitos. Y para que este oxígeno llegue a los 8 electrones, ya el día martes vamos a aprender un nuevo enlace conocido como un enlace coordinado. ¿Está bien? Un enlace coordinado, donde el nitrógeno le presta esos 2 electroncitos al oxígeno. Esta es la estructura de Lewis para el dióxido de nitrógeno. ¿Qué está sucediendo? El nitrógeno tiene ¿cuántos electrones de valencia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrones de valencia. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 porque el nitrógeno se lo ha prestado. Entonces el oxígeno llegó al octeto. Él también llegó al octeto. Pero ¿cuántos electrones de valencia tiene toda la molécula? ¿Cuántos electrones de valencia tiene toda la molécula? Claro, cierto, dice, no, claro que sí. Muy bien. ¿Cuántos electrones de valencia tiene toda la molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un número impar de electrones, chicos. Un número impar de electrones. La molécula es ¿qué cosa? Es impar. La presencia de este electroncito que está aquí solito y la presencia de este otro electroncito que está aquí solito, ¿está bien? Implica ¿qué cosa? Un orbital semilleno, un electrón desapareado. Por lo tanto, esas dos moléculas, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser moléculas paramagnéticas. ¿Está bien? Tienen que ser moléculas paramagnéticas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esas son las excepciones de la regla del octeto. ¿Sí? Esas son las excepciones de ¿quién? De la regla del octeto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ya sabes, ¿ah? Octeto incompleto, octeto expandido y moléculas impares. Ahí los tienes. Octeto incompleto, octeto expandido y moléculas impares, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a pasar, ¿sí? Ya hemos hablado de los octetos, ya hemos hablado de la estructura de Lewis, perdón, de la representación de puntos de Lewis, ya hemos hablado de los electrones de valencia, del enlace y los parámetros pues, que definen el enlace químico. Ahora vamos a hablar de los tipos de enlace. ¿Cuáles son los tipos de enlace? Chicos, ¿se acuerdan en qué número me había quedado? No sé si por ahí alguien está haciendo su cuadernito, no sé si me pueden decir. Regla del octeto, ¿qué número fue? Número 1, número 2, número 3, número 4, no me acuerdo. Creo que es el número
A ver, puse características, electrones de valencia, Lewis, creo que es el número 4. Entonces nos toca hacer el número 6. La numeración 6 sería, ¿cierto? Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Ponle la numeración 6 mejor al de acá, ¿ya? Las excepciones que sea la numeración 6. Vamos a ponerle ahora sí numeración 7, ¿ya? Por favor. Y vas a colocarle por ahí, clasificación de los enlaces. Clasificación de los enlaces. Clasificación del enlace. El enlace químico, chicos, puede ser de varios tipos. Puede ser de 3 tipos, en realidad. Puedes tener el conocido enlace iónico, también llamado enlace electrovalente. A ver, un segundito. Enlace iónico o electrovalente. Ya, muy bien. A ver. Vamos a poner aquí clasificación del enlace. Enlace iónico, ponemos punto número 1. Enlace iónico o electrovalente. 7.1, vamos a poner acá. 7.1. Enlace iónico. Enlace iónico o electrovalente. Enlace iónico o electrovalente. ¿Ya? No, no lo vamos a subrayar, solo vamos a poner algunas características rápidas y después vamos a analizar pues, a detalle el enlace iónico. ¿Está bien? Enlace iónico o electrovalente. Se caracteriza ¿por qué? Porque hay transferencia de electrones. Transferencia de electrones. ¿Está bien? Transferencia de electrones. ¿Y qué más? Se caracteriza porque hay transferencia de electrones. Y van a presentar una diferencia de electronegatividades mayor o igual que 1.5. ¿Está bien? Mira, van a presentar una diferencia de electronegatividades mayor o igual que 1.7. ¿Está bien? Enlace iónico o enlace electrovalente se basa en lo que es transferencia de electrones y su variación de electronegatividades es mayor que 1.7. El otro caso, 7.2. 7.2. Vamos a poner acá enlace covalente. Enlace covalente. Mira, enlace covalente, 2 puntos. El enlace covalente se caracteriza ¿por qué? Porque hay compartición de electrones. Ya no es transferencia. Es compartición. Compartición. ¿Está bien? Es compartición ¿de qué? De electrones. ¿Está claro? Compartición de electrones. El otro punto, la variación de electronegatividades, ¿cómo es? La variación de electronegatividades es menor que 1.7, ¿correcto? Menor que 1.7. Profesor, yo he visto que le ponen 1,9. Ten cuidado porque ese material que has visto de 1,9 seguro es para San Marcos u otras universidades. Para el examen de admisión de la UNI, ellos consideran 1.7 como el punto de referencia para poder clasificarlo como iónico o como covalente. ¿Está bien? Vale recalcar que este 1.7 solamente es un parámetro referencial, no es una ley, no es una norma. ¿Está bien? Es un parámetro referencial. ¿Sí? Muy bien. Profe, y el otro tipo de enlace sería el enlace metálico, 7.3. ¿Está bien? Tendrías aquí el enlace metálico. El enlace metálico, ¿sí?, se explica con una teoría, conocida como la teoría del mar de electrones. Hay otra teoría que es más aceptada aún, pero a nivel preuniversitario se trabaja con esta teoría del mar de electrones. ¿Está bien? Ponemos por acá teoría, ¿está bien?,
del mar de electrones. ¿Está bien? Teoría del mar de electrones. En esa teoría se basa pues el enlace metálico. Hay otra teoría, como te digo, que utiliza ya la mecánica cuántica. Esto usa la física clásica nada más. Una teoría que usa la mecánica cuántica que se conoce como la teoría de bandas. ¿Está bien? Pero, como ya te dije, eso no se analiza a nivel preuniversitario. Y por último, ¿depende o no depende de la electronegatividad del enlace metálico? No depende de la electronegatividad. ¿Está bien? No depende de la electronegatividad. ¿Está bien? Ya sabes, ¿ah? Enlace iónico, transferencia de electrones, variación de electronegatividad es mayor o igual a 1.7. Enlace covalente, compartición de electrones, diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Enlace metálico, teoría del mar de electrones. No depende de quién, de la electronegatividad, ¿correcto? Yo quería llevar física cuántica a nivel pre. Profesor, una consulta. En el caso del N2, si el nitrógeno le comparte el electrón al oxígeno, el nitrógeno le comparte el electrón al oxígeno, ¿por qué? ¿Para qué? Para que se mantenga enlazado este oxígeno con el nitrógeno. Por esa razón el nitrógeno le cede su par de electrones. Eso se conoce como enlace coordinado. ¿Está bien? Como enlace coordinado. El nitrógeno, para poder enlazarse con ese oxígeno, porque la fórmula te dice NO2, te está diciendo, debe estar dos oxígenos enlazados. ¿Cómo haces para que este oxígeno se enlace a toda esta molécula? El nitrógeno tiene un par de electrones disponibles y se lo da al oxígeno. Simplemente sería de esa manera. ¿Está bien? Muy bien. Por esa razón, el nitrógeno le cede los dos electroncitos, ¿ya? El enlace coordinado, o también por ahí le conocen como el enlace dativo, ¿sí? Bien, chicos. Empezamos con el enlace iónico. Punto número 8. ¿Y qué te han dicho a ti acerca del enlace iónico? A ver, ¿qué es el enlace iónico? Ponme por favor ahí en el chat. Para ti, ¿qué es el enlace iónico? Empezamos con el enlace iónico. Vamos a ponerlo como si fuera un título diferente, ¿ya? Vamos a ponerlo como si fuera enlace iónico. Siguiente tema, algo así, ¿no? Enlace iónico. Aquí en medio. Dime para ti qué cosa es el enlace iónico. Enlace iónico. A ver, chicos. Enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico, chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices? ¿Qué me puedes decir? Yo sé que están tipeando, yo sé que están escribiendo. Que escriban porque me van a responder. Entonces, todos tienen una idea de al menos qué cosa puede ser el enlace iónico. Muy bien, por ahí me dicen fuerza electrostática que une un metal y un no metal. Del Piero dice, son para iones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra idea? La unión entre un elemento metálico y no metálico por pérdida o ganancia de electrones. Ya, ok, muy bien. Bueno, vamos a colocar aquí entonces la definición de enlace iónico. Un enlace iónico, ¿sí? Muchos lo asocian a un metal y a un no metal, y no es del todo así, ¿ya? Porque yo te puedo colocar, por ejemplo, esto, mira. Cloruro de amonio. Y la pregunta es, en este caso, según las definiciones que me dicen, ¿es iónico o no es iónico? ¿Qué creen ustedes? Cloruro de amonio, NH4Cl. ¿Es iónico o no es iónico? Muy bien, Evelyn me dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Es iónico o no es iónico? A ver, a ver. Profe, estoy buscando el metal, pueden decirme por ahí. A ver, ¿dónde está el metal? Nitrógeno es no metal. Hidrógeno es no metal, aunque está en el grupo 1A, ¿no? Pero igual no, es no metal. El cloro también es no metal. ¿Qué será? Entonces la gente dice, ah, profe, todos son no metales. Eso es covalente. Falso. El cloruro de amonio es un enlace, o está unido, perdón, mediante enlaces iónicos. El ion cloruro tiene carga negativa y el ion amonio tiene carga positiva. Positivo y negativo por fuerzas electrostáticas se atraen, ¿correcto? Por lo tanto, lo que los mantiene unidos, es el enlace iónico. ¿Ya, chicos?
es el enlace iónico. ¿Cómo se define el enlace iónico? Fuerza de naturaleza principalmente electrostática. Fuerza de naturaleza principalmente electrostática. Principalmente electrostática. Mira, fuerza de naturaleza principalmente electrostática, que mantiene unidos a iones de cargas opuestas. Que mantiene unidos a iones de cargas opuestas. A iones de cargas opuestas. Mira, de cargas opuestas. Hay algo muy importante aquí. Es aquella fuerza, dice aquí, profe, entonces generalmente se forma con un metal y un no metal. Generalmente. Pero date cuenta, aquí te lo estoy colocando. Fuerza de naturaleza principalmente electrostática que mantiene unidos a iones de cargas opuestas. ¿Ok? Mantiene unidos a iones de cargas opuestas. Estos, ¿sí? Punto. ¿Sí? Estos iones, ¿cómo se generan? ¿Cómo se generan esos iones? Esos iones se han generado por la transferencia de electrones. ¿Está bien? Ponemos aquí. Punto. Estos iones se generan, ¿por qué? Por la transferencia de electrones. Por la transferencia ¿de qué? De electrones, chicos. Estos iones se generan por la transferencia de electrones. Profe, ¿y por qué hay transferencia de electrones? ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades es un valor relativamente alto, ¿correcto? Estos iones se generan por la transferencia de electrones, ¿debido a qué? Debido a la alta diferencia de electronegatividades. Debido a la alta variación de electronegatividades. Eso es muy importante. Entonces, profesores, entre anión y catión, por supuesto, es entre anión, carga negativa, y catión, carga positiva. ¿Está bien? Anión y catión. Fuerza de naturaleza principalmente electrostática, que mantiene, bueno, acá no hay punto, acá, que mantiene unidos a iones de cargas opuestas, o sea, anión y catión. Estos iones se generan por la transferencia de electrones debido a la alta diferencia de electronegatividades. Y estos iones, estos aniones y cationes, se unen de una forma, pues, que van a generar redes cristalinas, principalmente sólidas, ¿correcto? Profe, ¿por qué dice principalmente? Porque también existe, ¿qué cosa? También existen algunos compuestos iónicos que se encuentran, en estado líquido. ¿Está bien? Pero son compuestos iónicos muy especiales, muy especiales. Nosotros ahorita solo nos vamos a dedicar ¿a qué? A estudiar lo general. Generalmente los sólidos se encuentran en estado sólido. Generalmente los sólidos forman estructuras cristalinas. ¿Está bien? Todo eso en términos generales. Ya no nos vamos a particularizar demasiado. Pero lo que sí es que mantiene unido a iones de cargas opuestas. ¿Está claro? Ponemos por aquí, generalmente, ¿sí? Vamos a poner por acá un asterisco. Se forman generalmente entre compuestos, perdón, discúlpame, entre elementos
entre elementos de baja energía de ionización mira, se forma generalmente entre elementos de baja energía de ionización, como son los metales del grupo 1A y 2A, 1A y 2A, vamos a poner así, metales del 1A y 2A, metales del 1A y del 2A, ¿sí? Con elementos de alta afinidad electrónica, con elementos de alta afinidad electrónica. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los elementos de alta afinidad electrónica? Los no metales del grupo 6A y 7A. No metales del 6A y del 7A. Ahí está, chicos. Miren, sería de esa forma, ¿ya? Voy a mover un poquito la cámara para que puedas ver esa parte. Listo. Ahí está, chicos. Ya sabes, ¿ah? No mira, mira. Se forma generalmente entre elementos de baja energía de ionización, como por ejemplo los metales del 1A y 2A, con elementos de alta afinidad electrónica, no metales de 6A y 7A. ¿Por qué aclaro lo de la energía de ionización y afinidad electrónica? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que hay preguntas que te vienen, pues obviamente, de los materiales y que te dicen, oye, un enlace iónico se genera con elementos de alta energía de ionización y baja afinidad electrónica, discúlpame, de alta energía de ionización y alta afinidad electrónica, ¿verdadero o falso? Y ahí es donde te marean un poco. Oye, ¿cómo se forman los enlaces iónicos? ¿Cómo se forma un enlace iónico? Bueno, generalmente se forma con elementos de baja energía de ionización y alta afinidad electrónica, ¿está bien? Así es como se genera, pues, así es como se genera, pues, obviamente, un compuesto iónico, generalmente. Y vamos a aclarar algunas excepciones también. Vamos a aclarar aquí algunas excepciones. El berilio y el aluminio, ¿sí? El berilio y el aluminio, vamos a probar aquí. El berilio y el aluminio. Espérate. Vamos a ponerle su símbolo químico, por si acaso, ¿no? De repente se te pasa por ahí. El berilio y el aluminio y el aluminio, el berilio y el aluminio, ahí está, el berilio y el aluminio, ¿qué característica tiene? Tienden a formar enlaces covalentes, tienden a formar enlaces covalentes. El berilio y el aluminio, chicos, tienden a formar, ¿qué cosa? Enlaces covalentes con la gran mayoría de elementos. Con la gran mayoría de elementos. ¿Por qué, profesor? Justo lo que le decía, no sé si un compañero o compañera preguntó hace un momento, ¿sí? Forma enlaces covalentes con la gran mayoría de elementos. De elementos. ¿A qué se debe? Con la gran mayoría de elementos. ¿A qué se debe? A su densidad electrónica.
Tienen una alta densidad electrónica, por lo tanto no es fácil poder quitarle ¿qué cosa? No es fácil poder quitarle, pues obviamente, sus electroncitos, ¿correcto? El berilio tiene una alta densidad electrónica, por lo tanto no es fácil quitarle sus electrones. ¿Está bien? Ellos atraen a sus electrones fuertemente. Tú sabes que el berilio, mira, en la tabla periódica, el berilio está en el segundo periodo, ¿cierto? 2A, segundo periodo. Ahí está. Tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces, el tamaño va, ¿qué cosa? Va aumentando cada vez más, ¿cierto? El berilio es el que tiene el menor radio. Es el que tiene el menor radio. Y todos tienen la misma carga. Si se encuentran en el grupo 2A es porque tienen 2 electrones en su capa de valencia. O sea, todos van a hacer carga 2 más, 2 más, 2 más, 2 más y 2 más. Entonces, ¿cómo sería la densidad de carga? La densidad de carga es la carga eléctrica entre el volumen. Si el radio del berilio, es pequeño a comparación del resto de su grupo, ¿está bien? Es pequeño, quiere decir que su volumen también es chiquito. Y la carga es la misma que las demás, la carga es constante. Entonces, ¿qué sucede si tú en un cociente disminuyes el denominador? ¿Qué pasa con la división? ¿Cómo te queda? ¿Cómo te quedará la densidad? ¿Será mayor o será menor? Si disminuyes al denominador, ¿qué va a suceder? Si disminuyes el denominador, ¿la densidad será mayor o será menor? A ver, piénsala bien. Claro, será mayor. Por supuesto, por ejemplo, 10 entre 5, ¿cuánto te da? 2. Ahora divide 10 entre un valor más pequeño. 10 entre 2, ¿cuánto te da? 5, ¿te das cuenta? Si disminuye el denominador, pues obviamente la densidad en este caso va a aumentar, ¿no? Aumenta la densidad. Por lo tanto, el berilio tiene una alta densidad, ¿qué cosa? Alta densidad electrónica. Y esa alta densidad electrónica hace pues obviamente que el berilio no pierda sus electrones fácilmente. ¿Te das cuenta? Porque su densidad electrónica los mantiene atraídos, ¿correcto? Los mantiene atraídos. Claro, así se halla la densidad de carga, por supuesto. Así se halla la densidad de carga, ¿no? La carga entre el volumen, ¿no? Más o menos para darse una idea por ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya sabes, ¿ah? La carga entre el volumen, la carga es la misma, carga de más 2, y el volumen, pues, como tiene el menor radio, entonces su volumen es mucho más pequeño, ¿no? Tu profe de geometría lo puede confirmar, ¿no? Obviamente. Si su radio es más chiquito, el volumen es más pequeño. Muy bien. Entonces, chicos, la densidad, pues, obviamente tendría que ser, ¿qué cosa? Tendría que ser mayor. Y si la densidad de carga es mayor, quiere decir que atrae fuertemente a sus propios electrones. Pero, ¿qué sucede si yo le acerco al berilio y al aluminio, a pesar de que tengan una densidad de carga grande, si yo le acerco al berilio y al aluminio un átomo que es muy electronegativo? Si yo le acerco al berilio y al aluminio un átomo altamente electronegativo, ese átomo, como atrae fuertemente a los electrones de enlace, llega a vencer, pues obviamente, al berilio y al aluminio. Profe, entonces quiere decir que sí hay elementos que pueden quitarle su electrón al berilio y al aluminio. Por supuesto. ¿Quién es? El oxígeno y el flúor. El oxígeno y el flúor son los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Y según la definición, la electronegatividad es la capacidad de ¿qué? De atraer hacia sí mismo a los electrones de enlace. Por lo tanto, el oxígeno y el flúor son capaces de poder atraer tanto a esos electrones que prácticamente lo pueden llegar a arranchar, se lo pueden llegar a quitar. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el berilio y el aluminio también, por lo general, forman enlaces covalentes. Pero ¿qué pasa si lo haces trabajar con el oxígeno? ¿Qué pasa si lo haces trabajar con el flúor? El berilio con el oxígeno sí forma un enlace iónico y el aluminio con el oxígeno también forma un enlace iónico. En consecuencia, si lo voy a hacer trabajar con el flúor, que es más electronegativo que el oxígeno todavía, también formarán enlaces iónicos. Ten mucho cuidado, por favor. Préstale mucha atención al berilio y al aluminio, ¿correcto? Préstale mucha atención al berilio y al aluminio, ¿sí? Muy bien, mira. Ahí está. El berilio y el aluminio tienden a formar enlaces covalentes con la gran mayoría de elementos debido a su alta densidad de carga. Debido a su separado, alta densidad de carga.
Debido a su alta densidad ¿de qué? Debido a su alta densidad de carga, chicos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, con la gran mayoría de elementos de video sorpresa. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero, siempre hay un pero, ¿no, chicos? Siempre hay un pero. Pero, ¿qué va a suceder? Pero, coma, frente al oxígeno, oxígeno y al flúor formarán ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Frente al oxígeno y al flúor, ¿formarán qué cosa? Formarán enlaces iónicos. Ahí está, listo. Enlaces iónicos. Muy bien, jóvenes. Ahí están, jovencitos. Mira, hay bastante información, pues obviamente en este caso, ¿para quién? Hay bastante información en este caso, ¿para quién? Para el berilio y el aluminio. Profe, el boro también tendría una alta densidad de carga que hace que no se complete. Exacto, y por eso forma, pues obviamente, enlaces covalentes, ¿no? Pero recuerda también que el boro no es un metal. El boro es un semimetal, metaloide. Entonces tampoco es que tenga esa tendencia a perder electrones. Por eso no se suele colocar ahí. Porque aquí con el berilio y el aluminio. Tampoco se suele colocar, ¿por qué? Porque el boro es un semimetal, es un metaloide. Tiene características de metales y características de no metales. Entonces, esa tendencia a formar enlaces tiene la característica de los no metales. Por eso forman enlaces covalentes principalmente. ¿Correcto? Listo. Muy bien, muy bien. Vamos a analizar pues un enlace iónico, ¿te parece? Vamos a analizar un proceso, cómo se forma un enlace iónico. Vamos a analizarlo por aquí. Mira, tendremos por este lado ahora, fíjate, voy a poner acá, formación de un enlace iónico. Formación de un enlace iónico. ¿Cómo se forma un enlace iónico? ¿Ok? Veamos. ¿Cómo se forma, chicos, un enlace iónico? Bueno, se parte de un elemento metálico, ¿sí? Vamos a hablar en términos generales. Se parte de un elemento metálico y de un elemento no metálico. Vamos a hablar de términos generales. Lo más común. Lo más común, ¿ok? Muy bien. A ver, por ejemplo, vamos a analizar al sodio y al cloro. ¿Te parece? Vamos a analizar al sodio y al cloro. Ya me dio mi alergia ya. Ya. A ver, vamos a analizar al sodio y al cloro. A ver. Ponemos aquí analizando al cloruro de sodio. Al NaCl. ¿Está bien? Vamos a analizar al cloruro de sodio, al NaCl. ¿Sí? ¿Qué diremos? Bueno, yo sé que el sodio tiene su número atómico igual a 11. Yo sé que el cloro tiene su número atómico igual a 17. ¿Está bien? Igual a 17. Ya tienes que aprenderte. Hay algunos números atómicos que debes aprenderte, pues, ¿no? No como los chicos del repaso que pensaban que el cloro tenía su número atómico igual a 9, ¿no? Hicieron su problema, le salió bien al final, pero le habían hecho su configuración mal, ya algo que salió por ahí. Pensaban que el cloro tenía su número atómico 9, no seas malo. Fue un error de tipeo, ¿no? Pero no seas malo, ¿cómo el cloro va a tener 9 electroncitos? Bueno, ya no importa. El sodio 11 y el cloro 17, ¿está bien? Sodio 11 y cloro 17. Vamos a hacer, pues, obviamente, la configuración. La configuración del sodio
sería, mira, sería así. Neón 3S1. Configuración del sodio, ¿sí? Y la configuración del cloro, ¿cómo sería? Sería así. Neón 3S2 3P5. Esas serían las configuraciones de cada uno de ellos. Del sodio sería neón 3S1 y del cloro sería neón 3S2 3P5. Ahí están sus 17 electrones. Lewis. ¿Cuál es el Lewis de cada uno de ellos? Bueno, el Lewis del sodio sería sodio con una bolita nada más. Ahí está. ¿Y cuál sería el Lewis del cloro? Cloro con 7 bolitas. Cloro con 7 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, chicos. Muy bien. Déjame buscar la electronegatividad del sodio. Ya creo que valía 0,9. Déjame chequear, déjame confirmar. Sí, 0,9. Perfecto. 0,9. Muy bien. A ver, entonces diremos lo siguiente. ¿Qué sucede entre el sodio y el cloro? Bueno, resulta que el sodio, ¿sí? El sodio es un elemento que tiene un electrón de valencia y que tiene una electronegatividad de 0,9. El cloro es un elemento, vamos a ponerlo un cachito más abajo, ¿ya? Un cuadradito más abajo lo vamos a poner. Un cuadradito, por no alcanzar el espacio, lo voy a poner todo apretado, todo apachurrado lo voy a poner. A ver, aquí, acá, el sodio. Y por acá el cloro. ¿Está bien? La electronegatividad del sodio, ¿cuánto vale? Electronegatividad de... Uy, ¿por qué está pintando así de feo? ¿Qué ha pasado? Ah, ya, me quedo sin tinta. Sorry, chicos, denme un segundito que me quedo sin tinta aquí. ¿Por qué no está chorreando? Decía yo. ¿Por qué no está chorreando? La tinta. ¿Qué ha pasado? Ya, listo. Mira acá. Mira, mira, mira. Para el sodio, la electronegatividad, ¿sí? Ya va a empezar a chorrear, no te preocupes. La electronegatividad, ¿cuánto vale? Uy, caramba, ¿qué ha pasado? No, esto está mal. No me digas que se ha secado. Pucha, no me digas que se ha secado. ¿Eh? O sea, que se seca, creo acá. Segundito, ya, un segundito, ya. Está que se malogra mi plumón. Ya. Lo que pasa es que yo dejé mis plumones destapados, pues por eso que se me ha... Ya, listo. Creo que ya está mejorcito. A ver. Ahora sí, negrito. Listo, ya. Acá sería 0,9 y aquí del cloro es 3,5. Las electronegatividades ya las tenemos. Mira, tenemos que la electronegatividad del cloro es 3,5, oh, perdón, discúlpame, 3,0, y la electronegatividad del sodio es de 0,9. Entonces, chicos, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder entre ellos dos? La electronegatividad del sodio es de 0,9 y del cloro es de 3,0. Si tú te percatas aquí, la diferencia de electronegatividades de ellos dos es muy grande, ¿cierto? ¿Cuánto será la diferencia de electronegatividades? Calcula. La diferencia de electronegatividades SOR, la diferencia de electronegatividades acá, ¿cuánto me sale? La diferencia de electronegatividades me sale 3 menos 0,9. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 3 menos 0,9? Ponemos aquí. Diferencia de electronegatividades sería 3 menos 0,9. ¿Cuánto me sale eso? 2,1.
2,1 obviamente es mucho mayor que el 1,7. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Se genera un enlace iónico. Se genera un enlace iónico. Ahora, profe, ya, la diferencia de electronegatividades es grande. ¿Qué va a pasar? Vas a agarrar este electroncito y el cloro tiene tanta electronegatividad, ¿está bien?, que prácticamente le va a quitar su electrón al sodio. ¿Está claro? Se lo va a quitar. Este electrón está bajando para compartirlo, pero no, viene el cloro y ¡pam! Miércoles, se lo quita. ¿Está bien? Se lo quita y se queda pues obviamente con su electrón. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido una transferencia. El sodio le está transfiriendo su electrón ¿a quién? Al cloro. Vamos a representarlo como una transferencia, ¿ok? Una transferencia ¿de qué? Vamos a poner por aquí. Transferencia de un electrón. Ahí está, chicos. Acaba de ocurrir una transferencia de un electrón. ¿Por qué ha ocurrido, profesor, esa transferencia? Porque tienen una diferencia de electronegatividad muy alta y el cloro, como tiene mucha electronegatividad, prácticamente se lo ha quitado al sodio su electroncito. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿cómo se van a quedar al final? Esto es al inicio, ¿no? Esto es al inicio, ahí está. ¿Cómo se quedan al final? Bueno, cuando un átomo pierde un electrón, ¿en qué se convierte, jóvenes? Por favor, pónganme ahí. Cuando un átomo pierde un electrón, no, claro, no te lo dan de dato, ¿sí? Pero tú ya debes saber por esto de acá que te dije. ¿Dónde está? ¿Qué dije aquí? Se forma generalmente entre elementos metales del 1A, como el sodio, con no metales del grupo 7A, como el cloro. ¿Te das cuenta? Yo estoy colocando acá las electronegatividades para que tú puedas observar cómo se calcula la diferencia. Hay problemas donde sí te dan la electronegatividad y te dicen cuál de ellos tiene mayor carácter iónico. Y eso también lo vamos a ver en un rato. Te dan la diferencia, perdón, te dan la electronegatividad y te piden calcular la variación de electronegatividades, ¿ya? Te lo pueden dar de dato. Hay problemas que sí te lo dan, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Hay problemas que sí te dan de dato. Tendrías eso entonces. 1.7, mayor que 1.7. Entonces, ¿qué cosa dices? Ya, si el problema no te da, utilizas esta regla, del 1A a 2A con 6, 6, 7A. Nada más. ¿Qué dices ahora? Profe, cuando pierde un electrón, se dice que se forma un catión, un ion de carga positiva. ¿Y qué pasa con el cloro? El cloro, chicos, el cloro, ¿está bien? Ya no tiene 7 electrones ahí dibujaditos. Ya no tiene 7. ¿Cuántos tiene ahora? Ahora que le ha quitado el único electrón que tenía el sodio, ¿sí? ¿Cuántos electrones va a tener? Va a tener 8. Cuando un elemento gana electrones, ¿qué cosa se forma? Cuando un elemento gana electrones, ¿qué se forma? Dilo, por favor. ¿Qué se forma? ¿Qué se forma? Quiero escucharlo. No, bueno, quiero leerlo. ¿Qué se forma? Se forma un anión, un ion de carga negativa, ¿sí o no? Ahí está. El sodio positivo se enlaza con el cloro para formar ¿qué cosa? Un anión, ¿correcto? Para formar un anión. Un ion de carga negativa. Chicos, positivo y negativo, ¿qué hace? ¿Qué se hace un positivo y qué se hace un negativo? ¿Qué se hacen entre ellos? Se atraen, por supuesto. Entonces, jóvenes, como se formó un anión y como se formó un catión, iones de cargas opuestas se atraen. Ocurre una interacción entre ellos y se empiezan a atraer. Positivo y negativo se atraen. ¿Y qué cosa van a formar? Van a formar el conocido enlace iónico, ¿correcto? Van a formar el conocido enlace iónico. Enlace, se forma el enlace iónico. Así se forma el enlace iónico, chicos. Este enlace iónico, ¿sí? Es de naturaleza, tú mismo te estás dando cuenta, positivo y negativo, naturaleza electrostática, ¿correcto? Naturaleza electrostática. Carga positiva y carga negativa se atraen para formar, pues obviamente,
esa unidad formular, ¿correcto? Y chicos, algo muy importante. ¿Cuánto es la carga neta de todo eso? El sodio tiene carga +1 y el cloro tiene carga -1. ¿Cuánto es la carga neta de todo ello? Es 0. ¿Qué cosa quiere decir? Que una unidad fórmula, correcto, una unidad formular, pues obviamente de un compuesto iónico, ¿sí? Es eléctricamente neutra. Ponemos por aquí, eléctricamente neutro, muy importante. Es eléctricamente neutro. Ahí está, chicos. Tenemos entonces que el enlace iónico, ¿cómo es? El enlace iónico que es eléctricamente neutro. Profesor, ¿hay compuestos que tengan mayor a 1.7 y no sean iónicos? Claro que sí, como el fluoruro de hidrógeno, por ejemplo. El fluoruro de hidrógeno tiene mayor a 1.7, su diferencia de electronegatividad es 1.9 y es un enlace covalente. ¿Está bien? Es un enlace covalente. Es un enlace covalente. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí está. Entonces tendríamos esa especie que es eléctricamente neutra. ¿Ya, jóvenes? Eso deben tenerlo presente, por favor. ¿Sí? Esto que está aquí es muy importante. Es un enlace iónico eléctricamente neutro. O sea que las cargas positivas deben ser iguales a las cargas negativas. ¿Está bien? Y otro detalle. ¿Qué pasa? Entonces mejor no me guío por la diferencia de electronegatividades. La diferencia de electronegatividades solamente es una referencia, es algo referencial, algo que te va a ayudar a poder diferenciar algunos compuestos iónicos y otros de otros, ¿correcto? Algunos compuestos iónicos de los compuestos covalentes, pero obviamente no son todos, ¿está bien? No puede ser una ley, tú no vas a decir, ok, como es mayor que 1.7, covalente, iónico, no, no se puede, correcto, no se puede. ¿Por qué? Porque simplemente es algo referencial. El hecho que te pongan 1.7 mayor solo te está haciendo referencia de que debe ser grande la diferencia de electronegatividades. Eso te está diciendo. ¿Está bien? Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, nada, chicos, nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Que esto de acá vendría a ser, pues, lo de la formación del enlace iónico, ¿sí? Vendría a faltar lo que sería solamente la parte de propiedades, ¿no? Pero eso yo se los voy a compartir, así como les compartí en imagen las propiedades de los metales y no metales, les voy a compartir también las propiedades de los compuestos iónicos y lo mismo de compuestos covalentes, porque lo único que voy a hacer es ponerme a escribir, llenar la pizarra nada más, ¿ya? Es lo único que voy a hacer, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, les voy a compartir eso en una fotito, una imagen, así como la vez pasada, y estaríamos con eso hablando y terminando acerca de lo que es enlace iónico. El día martes vamos a hablar de enlace covalente. Ahí vamos a incidir bastante en lo que es resonancia, vamos a incidir bastante en lo que es estructura de Lewis. Vayan desde ahora tratando de resolver algunos ejercicios de estructura de Lewis para que cuando lleguemos a ese punto sea mucho más sencillo para ustedes. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, nada, nos vamos a quedar aquí. Geometría molecular, eso es después todavía. Primero vamos a hacer enlace covalente, ¿está bien? Muy bien. Ya, ahorita yo te ayudo con eso ahí. Sí, yo te voy a ayudar un ratito con eso. Teorías de enlace covalente, que es geometría molecular, hibridación, es después todavía. Primero tenemos que hablar enlace covalente, clasificación, estructura de Lewis y resonancia. Es lo primero que se debe hablar. Una vez que ya quede claro eso, pasamos a la siguiente semana, que es teorías de enlace covalente, que se habla de hibridación y de geometría molecular. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sí, está bien, no te preocupes, sí voy a tratar de coordinar eso ahí. Profe, en el colegio llevé enlace químico en una sola clase, imagínate, pues ya ves, te das cuenta, una sola clasecita. Sí, está bien, chicos, está bien, no se preocupen, no se preocupen, vamos a tratar de hacer un seminario sobre eso, ¿ya? Listo. Nos estamos viendo entonces, chicos, cuídense, nos vemos el día martes, chao, chao.